basado en este libro chino, es uno de los libros más grandes que existe en el mundo, 2,200 y tantas páginas, 100 capítulos, se llama Viaje al Oeste. Y Viaje al Oeste, pues es esta historia de Sun Wukong, casi como el título del juego, Wukong, o como conocemos al personaje principal de Dragon Ball, que es Son Goku, que es como una japonización de Sun Wukong. Y toda esta primera historia que nos cuenta en Dragon Ball cuando Goku es niño, que tiene una cola, tiene un báculo sagrado que crece y viaja sobre una nube voladora, pelea con demonios, con el rey demonio, Mayunia, Picor. Todo esto es completamente sacado de Viaje al Oeste. Bueno, yo creo que apostaron todo lo que tenían y dijeron, si queremos que pegue en Occidente, no solo tenemos que tener una historia que ya de por sí por nuestra cultura llame la atención, sino que tenemos que pegar al ojo, ¿no? Y metieron pues un motor gráfico moderno, que produce juegos muy buenos. Y dijeron, bueno, con esta calidad gráfica vamos a lograr atraer, porque claro, pues ves a los personajes, a los enemigos, están llenísimos de detalle, incluso tiene un modo fotografía donde podemos explorar mucho más allá las armaduras, los escenarios, porque luego en el juego como que te vas perdiendo, te enajenas y dejas de percibir muchos detalles, ¿no? Pero gracias a este modo fotografía, pues también ya se puede como explorar mucho más, pero creo que le apostaron totalmente pues a los gráficos, a que fuera... Entonces Tathagata Buda crea estos textos, él quiere llevar a otro continente, al oeste, las enseñanzas del budismo, pero no puede hacerlo él ni ninguna entidad celestial o superior, porque no les van a hacer caso. Entonces decide que hay que buscar un elegido del continente del oeste, que viaje... Que sería China. Sí, por así decirlo. Bueno, no exactamente, no lo describen, no te dicen cuáles son. Para ellos hay 4 continentes, incluso si lo buscan imágenes, es así como un círculo, y es así como que no nos queda bien claro. Purivadeva, que se llama. Entonces buscan a esta persona que eventualmente, bueno, es un monje. Él tiene la misión de viajar hasta el este, conseguir estos textos, textos originales del budismo, llevarlos al oeste y empezar ahí a transmitir el budismo. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy tenemos un programa pues bien interesante, como todos yo creo, pero en particular porque regresamos a las pláticas sobre videojuegos. Ya hemos dicho en otros programas que los videojuegos se están convirtiendo como en el nuevo cine, el nuevo referente de cultura popular. Es increíble que un videojuego salga a 8 columnas en un periódico. Esto era inimaginable hace algún tiempo. Y ahora las series de televisión, estas kilométricas, y los videojuegos se están convirtiendo en nota de periódicos, de noticieros, etcétera. Lo cual nos dice que ahí hay algo interesante. Aquí en este programa ya hemos hablado de algunos videojuegos desde la perspectiva de la ciencia, porque son importantes, porque son interesantes. Y el día de hoy vamos a hablar de un juego pues que está creciendo mucho, está adquiriendo mucha popularidad, por lo pronto solo entre los jugadores. Pero no sería raro que dentro de poco salgan series, salgan películas, salgan otro tipo de cosas a la cultura popular, o los chicos empiezan a hacer playeras con el nombre del Rey Mono, que es un personaje de la mitología china del que vamos a hablar el día de hoy, tanto del juego como de la importancia desde la perspectiva mitológica histórica de este personaje. Y para hablar de ello, pues invitamos a Wendy Rufino. Hola, Wendy. Hola, buenas tardes. Ella es fotógrafa, es filósofa, ¿sí? Y combina ambas cosas con una gran afición por los videojuegos. Así es. Lo cual también nos muestra que los videojuegos no son un asunto para vagos, como luego se piensa, como decía mi papá del billar, Exacto. Que el billar era un juego de vagos, cosas así. Y cuando los matemáticos empezaron a hablar de la trigonometría y otras cosas y probabilidad en los juegos de billar, bueno, como que cambió un poco la visión de este juego. Y bueno, está Emiliano Cano,
que él viene del Colegio San Nicolás, sí, ahí está, y también es aficionado a la lectura y a los videojuegos. Entonces, estamos aquí ante dos fans de videojuegos. Bien Espero frikis. que yo pueda estar a la altura, porque yo no soy muy bueno ahí. Bueno, estamos hablando de un juego que se llama Black Myth, Wukong, que es el nombre del juego con el que se dio a conocer. Está en la plataforma muy popular de PlayStation, es quien lo distribuye, y bueno, ha llamado mucho la atención por la cantidad de millones de ejemplares que se han vendido. Millones. Y bueno, millones de chinos, pues millones de juegos, pero lo más curioso es que no es en Occidente, y es un juego muy apegado a las tradiciones y a la cultura china, que es lo que llama poderosamente la atención, porque está intentando trascender tanto en Occidente, donde aparentemente los chinos nos es ajeno. ¿Tú has tenido oportunidad de jugar este juego? ¿Cómo lo ves, Wendy? No, pues sí lo veo interesante, innovador en cuanto al tema de la cultura china, pero en cuanto al sistema de juego también inspirado un poquito como en los Souls que decíamos, no en tanto la dificultad, porque no la puedes escoger igual que un Souls, pero digamos que no es tan complejo como ese tipo de juegos. El motográfico está excelente, se atora un poquito si lo ponemos como, digámoslo así, en su mejor rendimiento. En PC también ha habido como un poquito de complicaciones, nada que unos parchecitos después no puedan arreglar un poquito cómo corre el juego, pero gráficamente los escenarios todos son como pinturas tal cual de China, pero convertidas a un mundo virtual, donde vemos escenarios que difícilmente nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? En nuestra cultura. Sí, ahora, yo entiendo que este juego en realidad pues ya formaba parte un poco de la cultura popular, no el juego en sí, sino un derivado que seguramente todos vimos. Yo no de niño, porque es más reciente, pero mi hijo sí, y pues yo me lo receté ahí. ¿Te acuerdas de ese programa de televisión que todo el mundo vio? Creo que es japonés el programa de televisión, japonés, ¿no? El de Goku. Dragon Ball, que fue muy popular, es muy popular entre los jóvenes que nacieron en los 80s, en los 90, sigue siendo muy popular. Que hicimos viendo. Sí, entonces Dragon Ball es un juego que está basado en realidad en en los textos que dieron lugar a este videojuego, es decir, tiene un origen común. Lo más curioso es que Dragon Ball pues es japonés, ¿sí? Es decir, de alguna manera esta literatura ha influenciado a la cultura japonesa. Entonces, tengo entendido que está basado en un libro, no sé, Emiliano, ¿qué nos puedes decir? Así es, bueno, está basado en este libro chino, es uno de los libros más grandes que existe en el mundo, 2,200 y tantas páginas, 100 capítulos, se llama Viaje al Oeste. Y Viaje al Oeste, pues es esta historia de Sun Wukong, casi como el título del juego, Wukong, o como conocemos al personaje principal de Dragon Ball, que es Son Goku, que es como una japonización de Sun Wukong. Y toda esta primera historia que nos cuenta en Dragon Ball cuando Goku es niño, que tiene una cola, tiene un báculo sagrado que crece y viaja sobre una nube voladora, pelea con demonios, con el rey demonio, Mayunia, Picor. Todo esto es completamente sacado de Viaje al Oeste. Casi, o sea, no es a la perfección copia, pero es una adaptación. Una adaptación, una japonización, dices tú. Sí, es un libro anónimo, entiendo que del siglo XVI. Así es. También tengo entendido que no se escribió como tal, como libro, sino son una colección de historias, ¿no? Tú nos platicabas un poco antes sobre este tema. La cosa, bueno, con este libro, el autor, desconocido, como que dejó muchos escritos prototipo de lo que era la historia. En algunos cambiaban ciertas cosas, en otros no. Dejó tantos que, bueno, con el paso de la historia en Asia, eventualmente los textos se fueron moviendo. Ahí por ahí unos muy importantes que acabaron en Japón, se hicieron muchas obras. Y bueno, como sabemos, aunque a los japoneses no les guste, su cultura está muy influenciada por la China, parte de la China a través de los coreanos. Y tienen también bien incrustado en la sociedad y en la cultura popular todo este tipo de historias. Entonces, de todas estas historias, bueno, actualmente se creó una versión, bueno, no es reciente, pero se acabó creando una versión completa que tomaba todas estas historias, estos pequeños textos donde pasaban diferentes cosas, se iban adaptando, se iban juntando, incluso las obras de teatro se tomaron en cuenta.
ahí pasaba que las personas que presentaban las obras de teatro, como sucede en todas las obras de teatro, presentaban partes específicas de la historia y veían que a la gente le gustaban más unas partes que otras. Le gustaban, no sé, a lo mejor una pelea, que ahora una parte que a mí me costó un poquito pasar, es un capítulo entero, casi entero, de un pescador y un leñador recitando poemas, y son página tras página tras página. El cielo es mejor, el agua es mejor por esto, como dice este poema. No, pues tú te equivocas, las montañas son mejores por esto. Entonces esas partes las acortaban o las quitaban y presentaban la obra, y de todo esto se recopiló y se hizo una versión completa, que es esta que yo estaba leyendo, muy interesante, aunque bueno, por lo mismo de que es una versión que se compiló de varias cosas, luego hay algunas cosas que no concuerdan. Incluso el mismo libro te dice, esto a lo mejor no concuerda con lo que te dijimos al principio, pero pues es cosa de que es una recopilación podrían ser de varios cosas. autores incluso, ¿no? Exactamente. Ajá, sí, al final de cuentas. Se desconoce, es parte, entiendo, porque estuve revisando, hice mi tarea, sí, que los jóvenes chinos, los adolescentes desde hace mucho tiempo, leen con mucha atención ese tipo de historias, las representan en las escuelas, en los teatros de los pueblos, y la gente es muy aficionada a este tipo de historias que han influenciado toda la mitología posterior de China. Es de la dinastía Ming, este libro, y entonces está muy asociada al evento fundador de China. Entonces este es un libro trascendente para ellos. ¿Qué es lo que me llama la atención, Wendy? ¿Cómo algo tan típico, tan chino, de repente salta y empieza a tener atención en otras culturas, y ya no en la japonesa? Como dice Emiliano, hay vasos comunicantes, les guste o no, entonces es normal que esta historia haya llegado de alguna manera a Japón, y en Japón la adaptaron y presentaron dibujos animados que fueron exitosísimos, son de los dibujos animados japoneses más exitosos de la historia, que además han generado toda una escuela, ¿no? A partir de lo que nos cuentan ahí. El asunto es en Occidente, porque gran parte de la discusión sobre el éxito o no de este videojuego se da en Occidente. ¿Cómo ves? ¿Todavía da tiempo? Sí. Bueno, yo creo que apostaron todo lo que tenían y dijeron, si queremos que pegue en Occidente, no solo tenemos que tener una historia que ya de por sí, por nuestra cultura, llame la atención, sino que tenemos que pegar al ojo, ¿no? Y metieron pues un motor gráfico moderno, que produce juegos muy buenos, y dijeron, bueno, con esta calidad gráfica vamos a lograr atraer, porque claro, pues ves a los personajes, a los enemigos, están llenísimos de detalle, incluso tiene un modo fotografía donde podemos explorar mucho más allá las armaduras, los escenarios, porque luego en el juego como que te vas perdiendo, te enajenas y dejas de percibir muchos detalles, ¿no? Pero gracias a este modo fotografía, pues también ya se puede como explorar mucho más, pero creo que le apostaron totalmente pues a los gráficos, a que fuera... Entonces sí es, como alguna gente dice, una especie de revolución tecnológica en la creación de este juego, sobre todo comparando con otros videojuegos chinos que pues eran buenos, pero realmente no competían con los juegos, sobre todo los diseñados en Japón, que son de una calidad insuperable, ¿no? Entonces sí hay aquí ese punto. Ahora, la mitología china, nosotros estamos acostumbrados a la mitología griega, de hecho la cultura helénica es fundadora de lo que le llamamos extrañamente cultura occidental, porque según la relatividad, pues el occidente no nos dice nada, depende del punto de referencia, ¿no? Claro. Entonces la cultura occidental, ¿qué es? Bueno, y la cultura oriental, o del lejano oriente, pues nos es conocida por algunas películas de karatecas y cosas de esas, pero no más allá. Sí, es difícil que un adolescente esté discutiendo con otro adolescente sobre un personaje como el Rey Mono, ¿no? Entonces, vamos a ir al corte ahorita, pero a mí me parece muy interesante este punto, y no sé si de manera así muy rapidita nos podrían decir, ¿ustedes consideran que este juego se puede convertir en algo muy popular? Sí, ya. Pues yo creo que ya lo está haciendo, ¿no? Que te claves en el modo de juego o no tanto en la historia o ambas, pues ya dependerá del tipo de jugador. Pero pudiera abrir el camino para entrarle a la historia. Por ejemplo, en el caso de Emiliano, está leyendo el librote ese. Sí, en el caso tuyo empezaste por el juego, pero seguramente te interesa la historia, ¿no? Entonces, eso
puede ser una oportunidad de empezar a entender una cultura aparentemente tan distinta de nosotros. Y digo aparentemente porque después del corte a mí me gustaría escuchar a Emiliano algo que comentaba de una cercanía mucho más grande de la que pensamos. Entonces vamos al corte y regresamos, no le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron. Estamos hablando de un videojuego, Wukong, el rey mono, ¿no? Que es parte de la mitología china y que está pues destacando, la está partiendo, dicen algunos, en el mundo occidental, que es la parte sorpresiva. En el intermedio, que se puso bien sabroso, y en el previo, incluso platicábamos de que no sabemos si es casual o es parte de un plan chino para invadirnos, ¿sí? Para la colonización cultural de los chinos. Los que son de mi edad van a recordar una serie de películas que eran muy populares en México de los años 60, los años 70, al principio, antes de Bruce Lee. De hecho, Bruce Lee está muy influido por este tipo de cine que se llama wuxia. Y en esto los peleadores, los sacerdotes caminaban por el aire. Sí, seguramente ustedes vieron una película más reciente, china, precisamente, que se llama El Tigre y el Dragón, y otra que se llama La Dama de los Cuchillos, sí, que son dos películas que recuperan esta tradición china. Y bueno, fueron muy populares, fueron sumamente exitosas. De hecho, ganaron premios en Estados Unidos, en los Oscar. Pero también en la serie esta de películas, las primeras, la última es malísima, como dices tú, de Matrix. Matrix, las ahora hermanas Wachowski, contrataron coreógrafos del cine wuxia para diseñar las coreografías de la Matrix, es decir, que no son finalmente tan ajenas a nosotros. Pero bueno, platicábamos con Emiliano del cierto paralelismo, guardadas todas las distancias, entre la mitología indígena mexicana originaria y esta mitología china. Sí, así es. Bueno, nos parece ya empieza a entrar un poco toda esta cultura china, nos parece muy lejana y nos llama mucho la atención porque estamos precisamente acostumbrados a toda esta mitología griega, a todos estos héroes, epopeyas y actos épicos, pero esto nos hace ignorar un poco lo que tenemos en nuestra cultura. Sabemos, por ejemplo, todas las deidades principales de los mexicas. Sabemos que en general una cosa que caracterizaba a los dioses que se tenían aquí anteriormente era que no eran buenos y malos. O sea, Dios no significaba eres todo bondad y hay un diablo, sino los dioses son y tienen sus defectos y sus virtudes, y cuando quieren ayudan a las personas y cuando no las castigan. Y esto es muy paralelo con la cultura asiática, en particular china y japonesa, que es con las que tengo un poco más de familiaridad. Entonces son estos personajes que no son buenos y malos, simplemente son, y están buscando, bueno, en el caso de Viaje al Oeste de Sun Wukong, el hermoso rey de los monos, que así le llaman, es llegar al punto de la iluminación, de la inmortalidad, de trascender. Entonces esto lo podemos conectar con toda esta cultura mexicana, con todos estos monstruos mexicanos. No me acuerdo ahora todos los nombres de todos. Tenemos, por ejemplo, el Ahuizotl, que es una especie de perro nutria que vive en los ríos, que la cual es una mano, y tú escuchas llorar a un bebé y va y te agarra con la mano y te ahoga. Tenemos este hombre sin cabeza que trae un hacha, y cuando lo escuchas ya te moriste, a menos de que le metas la mano en el pecho y le saques el corazón. Entonces no son personajes buenos y malos. No es como, por ejemplo, Teseo o como Hércules. Bueno, que Hércules no era todo bueno en la historia original, pero no son estos personajes que salieron de la nada o tienen una estrella afortunada que los hace buenos, los hace perfectos y hasta hermosos, sino que son personajes que tienen su propia personalidad. Sun Wukong es un mono, no es una persona. Eventualmente llega a adquirir rasgos de persona y deja de caminar como mono. Se ríen incluso de eso de él a lo largo de la historia. Pero él, a pesar de que trasciende, de que se convierte en un ser superior, es un inmortal, él no deja de tener su actitud de mono, no deja de fallar, no deja de ser travieso, no deja de ser soberbio. Un mono. Es un mono, exactamente.
Sí, ahora, en el juego, todo esto se refleja. Incluso nos comentabas en el intermedio el wuxia. Es decir, esto que nosotros veíamos y que nos podría parecer sumamente exagerado, hasta ridículo, Sí. o emocionante en el caso mío cuando yo era niño, en realidad sí es parte de la tradición histórica literaria china, ¿no? Sí, pues ahí nos explican más o vemos cómo funcionan estos elementos, ¿no? Como vemos a Wukong transformarse en una ave para revivir una pelea o para explorar algún lugar, convertirse en vampiro. O sea, se hacen como estas transmutaciones y pues se ven geniales, ¿no? Cuando uno las ve ahí. Pero también tiene este aspecto, este juego como de cómo te va llevando también como por su mitología, te va explicando a los personajes. Tú decides si profundizas o no en ellos. Pero pues sí, traen esta explicación, estos elementos, cómo usa el báculo, cómo lo puede ocultar detrás de la oreja, cómo lo saca, ¿no? Y lo vemos ya, lo empezamos a ver natural, como decíamos hace rato, y dejamos de sorprendernos y decirnos, ¿eso qué? ¿No? O sea, así como que qué imaginativos o qué ridículos, ¿no? Sino que ya lo entendemos y decimos, ya. Que también, pues, como dices, ya algunas series japonesas se han encargado como de enseñarnos como de esta magia que ocurre en el juego. Pues ya lo vamos viendo. Quizá una diferencia de ahorita que comentaba él del personaje Wukong del juego es que Wukong en el juego es muy serio. O sea, sí tiene actitudes de mono, que incluso a veces se lo dicen en una voz que lo sigue, que le dice travieso como Wukong, porque aparte él no es Wukong, él es un predestinado que quizá va a ocupar el lugar de Wukong, va a ser el Wukong, por decirlo así. Es una cosa un poquito como compleja, pero ahí va este personaje. Y este personaje, a diferencia de Wukong, que como él dice que era como muy así, risueño, burlón, muy mono, este personaje es muy sobrio, como si fuera recuperando partes de él, que es parte del juego, ¿no? Recuperar estas reliquias que fue lo que hizo que Wukong terminara una vez más metido en una piedra. Sí, una cosa muy curiosa de las películas chinas y de casi cualquier género de películas chinas es el uso del humor, que a nosotros a veces nos es muy ajeno. Yo recuerdo una película muy famosa de Jackie Chan, El Maestro Borrachón, que uno decía, ¿cómo le pueden poner una película El Maestro Borrachón? O sea, ¿eso qué? Y en las películas chinas hay esa fase de humor. Hace poco pasaron en televisión, no le hemos comentado aquí, El Problema de los Tres Cuerpos, la serie basada en los libros chinos del Problema de los Tres Cuerpos. Y al mismo tiempo yo vi la serie china, que está en YouTube, no está en español. De hecho está con subtítulos en inglés la serie, pero el humor chino es muy característico. En la serie editada en Inglaterra, ese humor está ausente. Sí, y es algo que me llamó mucho la atención. Y ahorita que platicaba Emiliano de que finalmente es un mono y el mono hace monerías, hace travesuras, si fuera mi perro, pues sería travieso, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, es interesante como vía de entrada, no sé, Wendy, ¿cómo lo ves? A la mitología china. Sí, es una entrada a su cosmovisión o pues sí, a estos seres que hemos visto porque tenemos la idea de Buda y ahí te presentan a todo un grupo de celestiales donde todos tienen el nivel de Buda y uno dice, ¿qué? Y se ven así enormes, ¿no? Que hace rato que decíamos, ¿cuál es el éxito de este juego? Pues es que los avances que dieron fueron así fenomenales, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados en God of War a ver peleas con dioses gigantescos y de repente aquí aparecen seres también gigantes y estás ahí en modo juego, ¿no? En gameplay, entonces está poderoso. No hay que olvidar que el libro en que está basado, El viaje al oeste, es en realidad una recuperación de la tradición budista. La religión budista o la filosofía budista no es originaria de China. Surgió en lo que ahora conocemos como la India. Entonces esta historia es un vínculo. Los chinos y los indios están peleados, sobre todo por territorios en el norte. Los chinos y todos. Pero en realidad tienen un vínculo bastante estrecho. Y este libro es en realidad el origen de toda la historia, ¿no? No sé si nos quieras comentar. ¿Por qué viaja al oeste? ¿Quién va al oeste? Sí, bueno, ahí interesante porque el libro aborda dos tipos de religiones diferentes. La principal, que es el Tao o el Lao, que es una religión china, que también adopta cosas del budismo. Y la otra es el budismo, y ya nos están hablando de Buda, de esta entidad que es una con todo, de Tathagata, que es así como lo llaman.
Y el viaje al oeste es porque eventualmente en parte del libro, porque el libro no empieza con el viaje al oeste, sino empieza con la historia de cómo apareció el mono, porque al principio no tenía nombre, era el mono, luego se convirtió en el hermoso rey de los monos y después en Sun Wukong. Entonces, Tathagata Buda crea estos textos, él quiere llevar a otro continente, al oeste, las enseñanzas del budismo, pero no puede hacerlo él ni ninguna entidad celestial o superior, porque no les van a hacer caso. Entonces decide que hay que buscar un elegido del continente del oeste, que viaje. Que sería China. Sí, por así decirlo. Bueno, no exactamente, no lo describen, no te dicen cuáles son. Para ellos hay 4 continentes, incluso si lo buscan imágenes, es así como un círculo, y es así como que no nos queda bien claro. Purivadeva, que se llama. Entonces buscan a esta persona, que eventualmente, bueno, es un monje. Él tiene la misión de viajar hasta el este, conseguir estos textos, textos originales del budismo, llevarlos al oeste y empezar ahí a transmitir el budismo, las enseñanzas, y a convertir a las personas. Bueno, convertir es muy agresivo, ¿no? Pero a conseguir adeptos, a convertirlos en creyentes, a convertirlos al budismo. Sí, entonces esta es la idea del viaje al oeste. Este es el viaje al oeste. Entonces el Rey Mono va a cumplir un papel en este viaje. A mí me parece interesante, y yo preguntaba hace rato si puede ser una puerta de entrada al entendimiento de estas culturas. El entendimiento de los otros, de otras culturas, siempre es muy importante, que nos genere en nosotros comprensión, tolerancia, el entender que hay diferentes visiones del mundo, ¿sí? Y que todas merecen un lugar y un espacio y un respeto. Finalmente nos vamos a lograr influencias de todos lados. Nosotros comemos sushi, que seguramente los japoneses dirían, ¿y eso qué diablos es? ¿Sí? Ya está mexicanizado. Nuestro país en particular tiene esa capacidad de absorber de todos lados y hacerlo nuestro, que a mí me parece interesante. Los puristas pues son enemigos de estas cosas, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿el juego sería apto para qué tipo de público? Yo creo que en general. Desde adolescentes hacia... Quizá para alguien muy joven, bueno, decíamos que los chinos sí, ¿no? Crecen con esta literatura. Aquí quizá para un joven le pueda parecer como muy aburrido los diálogos, porque sí hay muchos y sí hay muchas parábolas, muchas metáforas que puedan hacer que digas tú, ¿y eso qué? O así, ¿no? A mí eso es lo que más me absorbe de este juego, pues es precisamente ese tipo como de cómo este personaje va reconstruyendo su ser, pero a la vez intenta ser mejor que Wukong, o entender en qué fracasó Wukong para él ser Wukong, como Wukong ya súper, ¿no? Pero sí siento que... Wukong recargado. Fíjate, estamos a punto de terminar, pero hubiera visto la discusión que se armó aquí entre todo el mundo sobre el juego. Sí. Y a mí me gustó esto porque me gustaría que hubiera discusiones así entre los jóvenes, entre los adolescentes, sobre culturas, influencias, personajes y sobre cómo son los otros, cómo son los demás. Entonces, pues lo recomendamos. Estamos terminando. Gracias, y gracias a todo el auditorio.